Bienvenidos a todos a nuestro webinar, Cómo incrementar el valor de tus proyectos con Kanban. Los saluda Gisela Namías, yo soy Regional Manager de Global Trust Association. Nos acompaña Sergio Herrera, que es el director de EDAP Business School España, quien ha colaborado junto con GTA para el desarrollo de esta certificación. Y quería también pedirles por favor que todos muteen su audio, que todos quiten su cámara, de modo que podamos tenerlos a todos excelente. Muchas gracias. Al final estaremos teniendo una ronda de preguntas y si alguno de ustedes quiere ir poniendo sus preguntas vía chat, luego las estaremos tomando en cuenta. Quiero aprovechar también para presentarles a nuestro nuevo CEO, que es Ricardo Santiago, el nuevo CEO de... Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Sí, bueno, entonces la dinámica que vamos a seguir es unas palabras de Ricardo y luego le damos paso a Sergio para finalmente hacer la ronda de preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gisela, por la introducción. Es casi el primer evento público en el que aparezco como CEO de GTA, de Global Trust Association, y quería agradecer específicamente a todos los asistentes el dedicar su tiempo a este webinar y muy concretamente a EDAP y a Sergio Herrera por haber colaborado tan estrechamente con GTA para hacer realidad esta nueva certificación. Este es el ejemplo más práctico de lo que es el DNA de GTA, ¿no? La colaboración con todo actor en el mercado que pueda brindar la oportunidad de mejorar, de dar una mejora al currículum profesional de los diferentes profesionales en los diferentes sectores. Sin más, no quiero quitar más tiempo. Gisela, te devuelvo el control. Muchísimas gracias. Excelente, entonces ahora tenemos a Sergio Herrera. Sergio, por favor, comienzas. Él, como les comenté, él es el director de EDAP, la empresa que ha colaborado con nosotros para el desarrollo de este esquema de certificación que es Kanban Facilitator. Gracias. Muchas gracias, Gisela y Ricardo. Pues, en primer lugar, dar las gracias a GTA, sobre todo por la oportunidad de colaborar y desarrollar este nuevo esquema de certificación, y también pues agradecer a todos los que estáis conectados, pues nos atendáis. La idea de este webinar, sí que quizá me comentaban que tengo demasiadas diapositivas, iré quizá un poquitín rápido. Al final vamos a dar un turno de preguntas. Cualquier consulta, pues con mucho gusto la atenderemos al final. Y bueno, un poco cómo he estructurado este webinar. Básicamente, pues la idea es contar en cuáles son las partes o el contenido que tiene la certificación, que al final, bueno, pues sería también un poco el contenido que debería, en cuanto a formación, pues alguien que quiera obtener la certificación de Kanban Facilitator Professional, bueno, pues ir adquiriendo. Entonces, vamos a ir contando un poco desde dónde empezó la historia de Kanban, y luego al final pues terminaremos también pues hablando o comentando un caso práctico real que hemos terminado hace relativamente pocos meses en un tema de consultoría, para que también veáis cómo pues esto se puede llevar a la práctica también de manera un poquito pues escueta. A ver si un segundo. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues empecemos. Básicamente la historia de Kanban comienza pues a mitad del siglo XX. Todo surge de este ingeniero japonés, de Taiichi Ohno, que por aquel entonces, bueno, pues observando diferentes métodos de organización, pues decide para Toyota pues poner en marcha un sistema que organice o que facilite todos los procesos productivos de Toyota, y lo denomina, bueno, Kanban, y que se puede traducir como tarjeta de señal, tarjeta visual. Ya el que tenga mejor dominio del japonés que yo, pues seguramente que pueda obtener la denominación correcta de Kanban. Pero bueno, un poco lo que quiero transmitir es que Kanban surge en entornos de producción, de procesos productivos, concretamente en el sector de automoción. Aquí Toyota lo implementa precisamente pues para todo su sistema de reaprovisionamiento, de control de inventario, dentro de su concepto, toda la filosofía Lean que estaba entonces implantando. Muy esquemáticamente, el Kanban original, que de hecho hoy en día se sigue utilizando en los mismos entornos, sobre todo cadenas de producción, logística y
y demás, es un sistema que se basa bueno, pues en trabajar o en producir en función de la demanda real que hay. No es un sistema en el cual se va introduciendo trabajo, se va forzando al proceso, sino que es el mismo proceso el que va demandando el trabajo que es necesario. Conforme se va terminando elementos, si hacen falta nuevos elementos, pues el propio sistema los solicitaba y se iba produciendo siempre a demanda. Entonces cambiaba, fue un concepto, un cambio total del sistema de producción, se eliminaban inventarios y se iba decidiendo en cada momento, o el propio proceso iba decidiendo en cada momento lo que necesitaba. Entonces, bueno, pues el concepto inicial de Kanban pues es este sistema pool de extracción o de arrastre desde el final del proceso hacia el inicio, y se iba definiendo pues en cada momento lo que iba a hacer. Y además lo que permitía también es una toma de decisiones descentralizada. Cada elemento del proceso era el que en un momento dado pues tomaba la decisión o no de producir en función de las necesidades que tenía la siguiente etapa del proceso. En este momento, en ese contexto, pues Kanban lo podemos colocar como dentro de el enfoque Lean o el pensamiento Lean, bueno, pues un elemento más que ayudó a desarrollar todo el pensamiento Lean. Eso fue, como digo, pues mediados del siglo XX, sistemas de producción, y al comienzo de este siglo XXI, sobre final de la primera decena, 2008, 2009, 2010, pues empezamos a ver que ese mismo enfoque de gestión, de organización de procesos, se puede trasladar se puede sacar fuera de las líneas de producción y se puede implementar en lo que es todo el desarrollo de productos, en proyectos, gestión de servicios, de lo que se denomina pues el trabajo del conocimiento, todo lo que implica pues desarrollo, innovación, creatividad. Entonces, esto es un poco el enfoque que le hemos dado a esta certificación. No está tan pensada en el Kanban original, sino que es un Kanban más enfocado pues al desarrollo de productos, a la gestión de proyectos, sobre todo vinculados a diseño y desarrollo. O sea, los conceptos de fondo siguen siendo lo mismo, lo único que ya nos adaptamos a un nuevo contexto, totalmente, pues ya pues, todo lo que implica pues, diseño y desarrollo. Esto es lo que tradicionalmente o más comúnmente todos vemos como los famosos tableros Kanban. Asociamos Kanban siempre a tableros, incluso a los famosos POSIT y que quedan siempre muy bien en todas las formaciones, en las fotos que se ven, pero realmente detrás de estos tableros no solamente está el hecho de poner los POSIT en el tablero, las tarjetitas, sino que hay mucho más detrás de estos tableros. El poner en marcha un método Kanban, bueno, pues lo que nos va a ayudar es a una manera muy, muy ágil a pues, visualizar todo nuestro sistema de trabajo, y además lo vamos a poder escalar desde un tablero que puede ser en última instancia muy personal, a un tablero ya de equipo o de proyecto, o incluso podemos ir escalando este enfoque Kanban a nivel de toda la organización, incluso hasta la gestión del portafolio. Entonces, esta es precisamente la visión que le hemos querido transmitir a este esquema de certificación. Ya es aquí con esta evolución, no la de esta certificación, sino cuando Kanban ya se empieza a adoptar hacia el trabajo de conocimiento, cuando empezamos a conectar ya Kanban, tiene ya la doble pata, una pata puesta dentro de los entornos Lean puros de producción, y luego también como mecanismo de soporte, incluso un sistema autónomo desvinculado de cualquier otro marco de gestión ágil, pero bueno, ya está, también tiene su pata en todo lo que viene a ser todos los marcos ágiles de desarrollo. De hecho, uno de los módulos de la certificación precisamente es la integración de Kanban con el marco de Scrum. Eso lo veremos justo al final. ¿Qué ventajas tiene el método Kanban aplicado al trabajo de conocimiento respecto quizá a otros estándares? Bueno, pues es un enfoque que nos permite ir poco a poco adaptando nuestro contexto al nuevo marco de trabajo. No hay que hacer un cambio revolucionario en la organización. Podemos partir de nuestros procesos actuales, de nuestro sistema actual de organización, y lo que vamos a ir buscando es un cambio, una evolución gradual. Vamos a respetar roles y responsabilidades. No hay que eliminar, por ejemplo, al rol del Project Manager, como podemos hacer en el Scrum, que pues desaparece el rol tradicional del Project Manager y hay que cambiar los roles y responsabilidades. Aquí no, aquí Kanban podemos arrancar donde estemos y a partir de ahí pues vamos evolucionando de acuerdo pues, a una serie de principios y prácticas que tenemos que
ir aplicando. Y al final, pues igual que el Kanban original estaba descentralizada la toma de decisión, pues aquí igual lo que vamos a buscar es que todos los que participen en el desarrollo del método Kanban que apliquemos, bueno, pues tengan también su participación y fomentamos ese liderazgo en todos los miembros del equipo. Esto es lo que nos permite, pues, de manera muy rápida poner en marcha un cambio de manera de organizarnos aplicando pues, el método Kanban. Y además de eso, como decíamos antes, no es solamente tener un tablero. Ese tablero, de alguna manera, hay que elaborarlo, gestionarlo y mejorarlo. Entonces, este Kanban adaptado al trabajo de conocimiento, pues se basa principalmente en 6 prácticas, que además luego cada una de estas prácticas conforman un elemento o un módulo dentro del esquema de certificación. Son las prácticas de visualizar el flujo, limitar el trabajo en progreso, ahora las iremos viendo un poquito más en detalle, establecer las políticas de cómo se gestiona y quién hace qué dentro de los tableros, la gestión de ese flujo para asegurar que es un flujo constante. De alguna manera tendremos que tener retroalimentación o tratar de dar una segunda vuelta a ver qué cosas están funcionando bien y qué cosas mal, por lo cual tendremos que establecer algunos ciclos de retroalimentación. Y, por último, sería toda la parte de mejora y evolución, pues de alguna manera son esas métricas que hay que medir para ver qué cosas se pueden ir evolucionando. Esto que hemos ido comentando hasta ahora, toda esta parte de la introducción, de dónde viene Kanban, cuál ha sido la evolución y esta definición general de los principios y las prácticas, sería lo que conformaría la primera parte o el primer módulo dentro del esquema de certificación. A partir de aquí, pues ya entraríamos en detalle dentro de cada una de estas prácticas, pues, y crearíamos un módulo independiente. La primera de las prácticas es la de visualizar el flujo. Principalmente en este módulo de contenido dentro del esquema de certificación, lo que vamos a perseguir es pues, cómo se define nuestro flujo de proceso, nuestro flujo de trabajo, aunque partamos del que tenemos en ese momento, bueno, pues tenemos que tener claros todos los que participamos en ese proyecto o en ese desarrollo, cuál es nuestro flujo y pintarlo. Esto es el tablero que comentábamos al principio. Bueno, pues tendremos que pintar cuál va a ser nuestro tablero. Esto nos va a ayudar, pues sobre todo, que todos tengamos acceso a la información, que esa información sea muy, muy transparente, nos va a permitir pues, detectar problemas a la hora de ir visualizando cómo se mueve cada uno de esos elementos en el tablero, cada una de esas tarjetas o los ítems. Vamos a ver problemas ocultos, si el ritmo se mantiene, si alguna vez no se queda interrumpido. Un ejemplo muy, muy esquemático de lo que podría ser un flujo, la visualización del flujo sería esto. Esto quizás sea el más estándar, ¿no? Es decir, bueno, pues cada una de las columnas, cada equipo tendrá sus propias columnas, cada proyecto, incluso dentro de la misma organización, puede tener diferentes esquemas, diferentes flujos de trabajo, por eso hay que visualizarlos, para que los que participan en un determinado proyecto, en un determinado desarrollo, tengan claro cuáles son las etapas. De hecho, aquí podéis ver que hay diferentes ítems de diferentes colores en diferentes calles. Bueno, pues todo esto es lo que representa la visualización del flujo. Tenemos que saber cuál es las etapas y qué pasa o qué significa si un ítem está en un estado o en otro, o cuántos elementos puede haber en una etapa o en otra. Esto, como digo, sería pues, el segundo bloque de contenido que la persona, el candidato que se vaya a certificar, bueno, pues tiene que también que desarrollar, tiene que conocer. Dentro del esquema de certificación tenemos en esta primera práctica cuatro ítems, lo que es la definición del flujo, todos los elementos que entran en la definición del flujo, las pautas que vamos a seguir dentro del tablero Kanban, o sea que hay que establecer esas pautas, ventajas y, lógicamente, de utilizar estos tableros, y luego ya dentro de cada tablero pues tendremos nuestras tarjetas, nuestros ítems, los famosos POSIT, ¿no? Que es lo que más todos visualizamos. Bueno, pues qué información deberíamos poner, qué es recomendable, si queremos tener métricas, pues qué datos tenemos que recoger o no. Esto sería el segundo bloque de nuestro esquema de certificación, del esquema de certificación de GTA. Segunda práctica, pues limitar el trabajo en progreso. Si recordáis también la segunda de las prácticas que comentamos de Kanban. Básicamente lo que nos dice este esquema es, bueno, pues esta práctica es que en lugar de empezar a iniciar mucho trabajo de manera simultánea y buscando
un poco la multitarea, pues justamente es evitar eso. Vamos a evitar la multitarea, vamos a poner el foco en empezar a ir terminando cosas que vayamos empezando antes de arrancar nuevos trabajos. Igual que tenía el modelo de Kanban original, o sea, que solamente se producía aquello que era necesario desarrollar, pues en el esquema de proyectos o de productos, pues sería exactamente igual, ¿vale? Tendríamos que, de alguna manera, pues ir limitando pues qué cantidad de trabajo lo podemos ir o podemos ir desarrollando en cada una de las etapas, y si hay un momento que una etapa se tiene que quedar parada, pues no pasaría nada, se queda parada esa etapa. Aquí había puesto un vídeo, es para que entendáis o para transmitir mejor el concepto de trabajo en progreso y por qué es interesante conocer cuál es nuestra capacidad de trabajo en progreso. Aunque está en inglés, pero bueno, la idea es que veáis, pues, al final lo que se analiza es el flujo, cuál es la cadencia, el ritmo que tenemos que avanzar. Esto es como si fuésemos a encargar la hamburguesa a nuestro restaurante de comida rápida. Entonces vamos en coche, en una ventana hacemos el pedido, en otro lo recogemos y en otro pagamos, ¿vale? A ver si va apareciendo. Entonces lo que vamos a ir a determinar con esta etapa precisamente es ver cuál es la cadencia pues, idónea para nuestro flujo. Al principio, bueno, pues nuestro coche es el de color rojo. Ahí vemos, bueno, pues que al final nuestro flujo, desde que entramos hasta que salimos, pues tiene 90 segundos. Bueno, eso sí, si solamente tenemos nuestro WIP, nuestro límite de trabajo en progreso, el work in progress, es 1. Si vamos aumentando nuestro WIP, vale, a ver si avanzamos un poquito más. ¿Qué pasa cuando en lugar de una tarjeta en curso, que sería el símil, colocamos 5 dentro del tablero? Vale, pues van avanzando. Esto serían nuestras 3 etapas de nuestro flujo. Vamos avanzando. Vamos a ver. Y avanzarlo un poquito más. Ahí llega nuestro coche rojo y, como vemos, el flujo se retrasa un poquito. Tenemos ya un 120, es peor que antes. Bueno, pues va siguiendo haciendo el mismo esquema y un poco por ir al final. Al final lo que... me voy a parar un segundo aquí en esta. Tenemos diferentes tiempos y al final vamos a ajustar que el ideal para nosotros es tener, en este caso, 2 o 3 tarjetas en curso, ¿vale? Pues esto es lo que hacemos con esta segunda de las etapas o de las prácticas de Kanban. Vuelvo otra vez a la presentación original. Aquí estamos. Muy bien, bueno, pues esto sería la segunda etapa o el tercer bloque de contenido, mejor, de nuestro esquema de certificación. Tenemos que, o el candidato a obtener la certificación tiene que entender cuál es el concepto de limitar el WIP, los efectos de tener un WIP elevado o no, que es lo que acabamos de ver, cuál es el sistema, o en qué se basa el sistema pool de arrastre y qué técnicas o qué principios debemos manejar para limitar este trabajo en progreso. Decía, la siguiente de los principios que vamos a incluir dentro o de las prácticas dentro de la certificación, porque también son parte del esquema del método Kanban, son las políticas, ¿vale? En estas políticas, pues lo que vamos a definir, pues eso es lo que comentaba, prioridades, etcétera, etcétera. Y esto sería el bloque, en este caso el cuarto bloque de contenido dentro de la certificación. Quinto bloque, gestionar el flujo. No solamente tenemos que definirlo y establecer unas políticas, sino también tenemos que asegurar que este flujo es sostenible, que es, si volvemos al símil inicial de Kanban aplicado en Toyota, pues al final lo que quieren es que las líneas de producción pues vayan avanzando sin restricción. Vale, entonces, bueno, pues esta es la práctica que nos obliga pues, a ese flujo a gestionarlo, cómo vamos a evitar las interrupciones, cómo establecemos, pues, que a lo mejor hay etapas que van un poco más rápidas que otras, pues cómo establecemos ciertas colas de alimentación a la siguiente etapa, evitamos los tiempos de espera, etcétera. El objetivo de esta práctica es eliminar cualquier tipo de desperdicio que tengamos en nuestro flujo, que al final nos haga consumir tiempo y recursos de manera innecesaria,
mejorar todo el flujo. Esto en el esquema de certificación se traduce pues una serie de elementos, pues cómo definimos el flujo, cómo gestionamos situaciones como los cuellos de botella, cuando hay una etapa del flujo que bloquea o de alguna manera acumula trabajo y está frenando el avance de ese flujo, qué pasa con los bloqueos, cómo lo gestionamos, o incluso la multifuncionalidad del equipo. Si somos todos los que participamos en el proyecto, pues somos somos multifunción, por así decirlo, pues podremos ir trabajando en cualquiera de las etapas, pero si cada uno somos especialistas, pues ese flujo hay que gestionarlo de manera diferente. Quinta de las prácticas de Kanban sería los ciclos de retroalimentación. A diferencia de Scrum, no tenemos que establecer o no hay unas pautas concretas en cuanto a eventos que tenemos que realizar siempre al principio de cada iteración. Aquí estamos trabajando como flujo continuo, ¿vale? Entonces, pues de alguna manera tenemos que obligarnos a establecer una retroalimentación periódica dentro de nuestro sistema, de nuestro sistema de trabajo. Entonces, bueno, pues tenemos que ver a qué niveles y con qué frecuencia nos interesa establecer esas reuniones o esos eventos de retroalimentación para mejorar. Esto en el esquema de certificación pues, se traslada en el establecimiento. Hay que conocer diferentes cadencias o reuniones, como también se denominan, que se pueden establecer en Kanban, tanto a nivel del equipo, del proyecto, como pues, a nivel quizá de toda la organización. Última de las prácticas, pero no último de los elementos de la certificación, es todo lo relacionado con los ciclos, o mejor dicho, con la monitorización y el control para la mejora de nuestro proceso, es decir, las métricas. Tenemos que medir para poder saber, pues, conocer tiempos de entrega, tiempos de compromiso medio que podemos adquirir con un determinado cliente, cuándo nos interesa introducir una tarjeta o un ítem dentro del flujo para asegurarnos que va a terminar en plazo. Bueno, pues esta parte, pues al final en el esquema de certificación, pues lo que el candidato va a tener que ver es precisamente, bueno, pues todo lo relativo a gráficos, a métricas de seguimiento, como las típicas de los tiempos de ciclo, tiempo de entrega, el throughput, el rendimiento, que es lo que hemos visto antes en el vídeo, ese que me ha descabalado un poco ahí lo de las pantallas, y os pido disculpas otra vez. Bueno, ¿cuál es la cantidad de elementos que somos capaces de entregar, de terminar por unidad de tiempo? Bueno, pues todas estas métricas el candidato las debe conocer, debe poder interpretar también algunos gráficos o algunos datos sencillos, pero por lo menos sí que tiene que tener esa soltura para interpretar estos datos. Con este bloque terminaría lo relativo a las 6 prácticas de Kanban. Pero, como hemos dicho, Kanban se puede escalar más allá de lo que es simplemente un equipo o un proyecto. Entonces, también hemos incluido dentro del esquema de certificación un módulo que quizá tenga un poquito menos de peso en cuanto a preguntas en el examen de certificación que el resto, pero que también el candidato debe conocer y manejar qué es lo que se entiende por el escalado de Kanban, pues aguas arriba, podemos decir, dentro de la organización. O sea, no solamente equipos y proyectos, sino cómo se organiza en términos generales o cómo se puede organizar un portafolio de Kanban. O sea, sería decir, bueno, pues el proyecto o el equipo tiene su propio tablero, pero ese tablero viene porque hay un proyecto dentro de un gran tablero de portafolio de la organización que alguien ha colocado dentro de esta tarjeta, de esa columna de proyecto en curso. Entonces, eso activaría el equipo de proyecto. Entonces, los mismos principios que aplican para la gestión de Kanban dentro de un equipo, dentro de un proyecto, pues los trasladamos a la organización. Pues cómo gestionamos el portafolio, cómo se prioriza dentro de ese portafolio, lo que sería el roadmap del portafolio. Establecemos también los límites WIP de trabajo en progreso a nivel de todo nuestro portafolio. Son diferentes niveles en los que tenemos que visualizar. O sea, esta sería la visión un poquito más de un directivo dentro del esquema o aplicación de Kanban dentro de un esquema de una organización. Y el último de los módulos que desarrolla o que están incluidos dentro del desarrollo del esquema de certificación es Kanban dentro de equipos de Scrum, que es bastante habitual ver dentro de los equipos de Scrum el uso de tableros. Scrum como tal no
no obliga a utilizar tableros, pero bueno, es una práctica habitual. Entonces, bueno, pues este módulo de la certificación lo que está enfocado es, bueno, pues si utilizamos Scrum y lo combinamos con Kanban, ¿qué elementos de Kanban se mantienen dentro de Scrum? Hay otros que ya se perderían, pero bueno, sí que tiene que conocer el candidato también, pues, qué aporta Kanban dentro de Scrum. En este caso, Kanban lo que pone mucha es la hiperfocalización en todo lo que es la transparencia con la visualización del tablero y la gestión de ese flujo, que eso va a ayudar pues, a maximizar en los equipos de Scrum la retroalimentación, el empirismo, es decir, de alguna manera refuerza todos el enfoque de Scrum, pero tiene también sus reglas o sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte del esquema de certificación, pues le hemos puesto el foco precisamente en esa parte de esa interacción de Kanban dentro de los equipos de Scrum. Igual, cómo se limita el trabajo en curso dentro de un desarrollo en el que estamos aplicando Scrum, ya no funciona exactamente igual que en un Kanban puro, podríamos decir. Qué tipo de métricas se utilizan o tienen sentido dentro de Scrum y qué otras métricas de Kanban pues no tienen mucho sentido, en qué momentos esas métricas o en qué eventos de Kanban esas métricas son interesantes. Bueno, y este sería el contenido general o la descripción general del esquema de certificación y el contenido o los elementos que un candidato debería conocer para obtener la certificación de Kanban Facilitator Profesional de GTA. Y, lógicamente, si alguien imparte un curso de Kanban enfocado a este esquema de certificación, pues tendría que contener todos estos elementos. Como os comentaba al principio, un caso, voy a poner unos ejemplos de cómo sería un caso real o cómo quedó un caso real en una empresa en la que estuvimos trabajando, pues justo hasta poquito tiempo antes de todo el problema mundial que hemos tenido con la COVID. Entonces, bueno, para que veáis, es una cosa muy esquemática. Esto fue un poco, no es la versión final, es una versión intermedia, pero bueno, para que veáis un resumen de cómo aplicamos todo esto dentro de esa empresa. Este sería el tablero de portafolio, el que tendríamos a nivel de alta dirección. Cada uno de los colorcitos de esas personitas, pues es un rol. Lógicamente, todo esto se definieron en las reglas del tablero. Cada una de las etapas pues tenía su rol, un rol definido que era el responsable de esa etapa. O sea, las tarjetas no se mueven porque sí, sino se mueven porque hay alguien que ha completado su trabajo y lo va avanzando, lo va dejando disponible como terminado para que la siguiente etapa lo vaya arrastrando, los documentos que estaban vinculados. Y hay un momento cuando llega esa tarjeta, va llegando a lo que es la columna de trabajo, perdón, de proyectos en curso, es cuando a partir de ahí se crea un tablero de proyecto específico para ese proyecto. Mientras tanto, pues será toda la gestión de portafolio, esa iniciativa, una posible oferta, se va priorizando y en ese momento pues es cuando se desplegaría aguas abajo nuestro sistema Kanban. Como hemos visto antes, pues es escalable. Aquí pues se establecería, nosotros llamamos un tablero de proyecto, eso realmente fue como un mapa de historia de usuario y a partir de aquí pues se crea el tablero Kanban de ese equipo que está desarrollando ese proyecto que estaba autorizado en el portafolio. Como veis, el esquema de columnas es totalmente diferente, el flujo del equipo es diferente al flujo del portafolio y pues una vez que estos proyectos se iban terminando, pues volvíamos otra vez al portafolio y ahí se movía a la columna de proyectos terminados. Este fue el esquema inicial, luego fue evolucionando, pero bueno, esto fue un poco la idea original. Hemos comentado que había reglas, pues estas son reglas en un momento dado, luego esta es una versión de las primeras que pusimos, pero para que veáis que las reglas es algo sencillo, no hace falta hacer un documento muy elaborado, pero básicamente es quién mueve cada cosa, qué documento en un momento dado hay que cumplimentar, cuánto es la carga máxima de trabajo que puede haber en una etapa concreta del flujo. En caso que haya diferentes flujos, como veis abajo, pues no todas las tarjetas pasan por las mismas etapas, dependiendo de si en este caso había trabajo externo fuera del equipo o no lo había, o sea, con proveedores externos, que integramos también toda la parte de proveedores. Al final son las reglas que en este caso utilizamos una herramienta de software muy sencillita y era un archivo que estaba colgado dentro de esa herramienta que utilizamos para los tableros. Todo el mundo que trabajaba en el equipo sabía que estas eran las reglas que estaban en vigor y si algo se cambiaba, porque para que os hagáis una idea, todas las semanas íbamos cambiando las
las reglas para ir afinando nuestro flujo, bueno, pues eran las que estaban disponibles. Dentro de cada una de las tarjetas pues había información, lo que significaba cada uno de los símbolos, de los datos que teníamos que ir poniendo, fecha en la que entraba, fecha en la que salía para ver las métricas. Es un sistema muy visual, Kanban, o sea, estaba todo lleno de iconos, de tarjetas de colores, que tenían un color u otro color en función de si era más urgente, era menos urgente, lo hacía un trabajo que estaba de alguien muy especialista, con lo cual había que tener mucho ojo en ese trabajo porque era el que en un momento dado podía detener el flujo, etcétera. Es un poco el esquema general. Y luego, en cuanto a las reuniones, pues esto fue una de las primeras propuestas en cuanto a reuniones que se estableció. En este caso, bueno, pues se sistematizaron una serie de frecuencias. Más que nada, pues si tenemos una frecuencia, pues es mucho más fácil organizar a diferentes personas que están en diferentes áreas. Hacíamos reuniones tanto a nivel de portafolio, que son las que se hacían una vez al mes, para ir viendo, haciendo seguimiento del nivel de portafolio con el equipo directivo, y luego se organizaban reuniones tanto de planificación semanales, en lo que se decía con cada equipo cuál era el trabajo que se comprometían a esa semana. Cada 3 semanas reuniones de retrospectiva pues para revisar lo bien o mal que había funcionado o que estaba funcionando el flujo y qué medidas de mejora podíamos introducir, y luego el equipo diariamente tenía una reunión sencillita para ver las pegas que podían tener. Esto, si los que conocéis Scrum, os podéis ver que está un poco pues traído de la parte de Scrum. Kanban no define en ningún caso cuál es la cadencia obligatoria. Entonces, bueno, pues en este caso pues vimos que esta era la cadencia que mejor encajaba dentro de la organización. Luego, por ejemplo, la de portafolio con el tiempo se fueron distanciando un poquito más, la de retrospectiva también se alargaron pues hasta las 4 semanas en lugar de las 3, conforme fuimos evolucionando. ¿Vale? Pues esto es un ejemplo muy sencillito de lo que es una aplicación, lo que podría ser una aplicación real en un caso de aplicación de Kanban en un entorno real, para que veáis que bueno, pues, era una empresa en la que no tenía un sistema de trabajo muy clásico, de ingeniería muy clásico. Querían ser mucho más ágiles porque era la parte de diseño y desarrollo, sobre todo de I+D. Entonces, bueno, pues se analizaron diferentes contextos o diferentes opciones de marcos de trabajo, cuál podía encajar mejor, y el que vimos que era, pues, sobre todo, mucho más sencillo de empezar a poner en marcha y que empezase a tener cierto retorno de mejora, de evolución en la empresa, pues precisamente Kanban, porque por ejemplo, Scrum no nos permitía o nos obligaba a tener unos ciclos que no podíamos poder respetar, no podíamos aplicar todo lo que implica aplicar Scrum. Entonces vimos que Kanban pues era mucho más versátil, mucho más fácil de entender por equipos que no habían trabajado todavía en entornos más ágiles, y bueno, poco a poco pues esos equipos fueron viendo la posibilidad de, bueno, pues, con cambios pequeñitos, cómo fueron ellos viendo que su trabajo se iba simplificando, eliminaron muchos tiempos de espera, que fue una de las principales mejoras que se vieron. Se redujeron los tiempos de desarrollo. Una de las primeras guerras que tuvimos fue limitar el trabajo en curso. O sea, todo el mundo empezaba muchas tareas en función de la urgencia que había, de las presiones que tenían de clientes, de otras áreas de la empresa. Entonces, ahí sí conseguimos demostrar entre todos, nosotros y lógicamente el equipo que estaba detrás de la empresa, decir, oye, si empezamos pocas cosas y la vamos terminando, pues eso es mucho mejor que tener 30 cosas empezadas y no terminar ninguna. Al final siempre hay un montón de clientes internos o externos que están descontentos. Bueno, pues empezamos a organizar el trabajo, bajó mucho también la presión dentro del equipo, y sirvió también pues para poner ciertas barreras, decir, oye, nuestra capacidad máxima son como veíamos en el ejemplo del coche, pues tantas tareas por persona en progreso, y más de ahí no podemos asumir, y si queréis que empecemos otra cosa, pues tenemos que parar lo que tenemos en marcha. Entonces, bueno, pues es una manera también de toda esa presión y urgencias, que muchas veces no son tales urgencias, pues se fueron limitando. Muy bien, bueno, pues no sé, como me he despistado, disculpad un momento, con el problema ese que hemos tenido con las pantallas, bueno, que hemos tenido, no, que he tenido yo con las pantallas. No sé si he ido un poquitín rápido. De todas maneras, bueno, como ahora tenemos el turno de preguntas, simplemente quería comentaros que
bueno, pues un poco también como parte de este lanzamiento de la certificación por GTA, bueno, vamos a organizar la primera edición del curso de certificación, que será de aquí a un par de semanas, la última semana de julio. Todos aquellos que queráis información de lo que es el curso y demás, pues agradezco a GTA la posibilidad o la oportunidad que nos da de poder comentarlo. Tenéis ahí un enlace. Entonces, bueno, pues podéis ver toda la información. No es objeto de este webinar pues hablar del curso, simplemente el que quiera la información ahí la tiene. Pues por mi parte, daros las gracias por haberme atendido. Sé que he ido un poquito rápido, porque entre que tenía muchas diapositivas y el problema de la cámara de las imágenes, pues ahí ya me despisté un poco de mi cadencia, de mi ritmo de flujo. Entonces, bueno, pues cualquier tipo de pregunta, cuestión que tengáis, lo podemos ver. Aquí abrimos el turno de preguntas. Dejo, si queréis, los detalles del examen. Todo eso lo podéis ver en la página de GTA. Lo digo rápidamente, es un examen que consta de 30 preguntas de opción múltiple, que una de las preguntas será una de las respuestas será la válida. No hay preguntas con truco, por así decirlo, son, bueno, pues de todo el contenido que hemos comentado. No hay ninguna de redactar ni nada. Ahí sí que hay alguna que son preguntas de tipo visual, o sea, hay una imagen, un gráfico, algún dato, algún recurso visual, porque Kanban es muy visual. Entonces sí que tratamos de llevar esa visualización a alguna de las preguntas, no a todas, pero sí que hay un porcentaje de preguntas que tienen un recurso visual. Ahí se dispone de 1 hora para hacer el examen y bueno, pues el criterio de aprobar, de obtener la certificación, pues sería acertar o correctamente el 65% de las preguntas. Y por supuesto, bueno, pues no se puede tener los apuntes delante del curso, delante del examen. Y como comentaba, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Sergio. Bueno, los invito a que de repente puedan ponernos sus preguntas por el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, y mientras... ¿cuáles son los requisitos? Nos pregunta Boris Alcántara, gracias. ¿Cuáles son los requisitos para llevar el curso, duración y costo? ¿Algún requisito que tú sugieras para llevar el curso? El curso, voy a poner aquí la página del curso. Del costo no voy a hablar, o sea, eso más que nada porque no es el momento apropiado. Tenéis toda la información en el enlace. No sé si hay algún antiguo alumno de DAP que haya hecho algún curso anterior, el programa del máster. Eso también tiene su canal directo de comunicación con nosotros. En cuanto a requisitos, el curso parte desde el nivel básico, es decir, para alguien que no conozca Kanban, pues partimos desde casi el momento de la foto de Taichi Ono que ponía al principio y contamos pues todo el contenido que os he transmitido ahora. El curso pues tiene materiales que tenéis disponibles en el campus de DAP, y luego vamos a tener durante esos días 2 horas en directo por videoconferencia. Igual que ahora, intentaré que esos días las pantallas no se autogestionen, sino que las pueda gestionar yo. Y en esas, sobre todo, lo que vamos a hacer en esas clases en directo es trabajar un ejercicio de simulación. O sea, todo lo que hemos visto, pues la teoría siempre está muy bien, pero vamos a tratar de aplicarlo en un pequeño ejercicio de simulación en grupo, donde los alumnos pues vais a desempeñar diferentes roles, vais a tomar las decisiones de avanzar una tarjeta u otra, de cambiar los límites de WIP, tendréis que hacer los gráficos básicos de seguimiento, de las métricas que se utilizan en Kanban, con la idea de que de una manera mucho más interactiva, podemos decir, pues todos esos conceptos los vayáis interiorizando y al final pues, no tengáis problema para hacer el examen. Luego, pues al final del curso se programaría el examen ya con GTA. Excelente. Yo quisiera aprovechar, antes de continuar con las preguntas, que comentarles que como EDAP ha sido quien ha contribuido para el desarrollo de esta certificación, lo va a tener disponible en exclusiva hasta finales de julio. Y a comienzos de agosto, es decir, desde el 1 de agosto va a estar disponible para todos los partners, para que puedan acreditarse. Está preparado también un Train the Trainers, para que todos sus entrenadores puedan conocer un poquito cómo debería de abordarse este tema
en clase y estaría disponible después del proceso de acreditación de cada uno de los partners para todo el público a la segunda o la tercera semana de agosto. El precio ya depende de su país, depende de cada partner, y bueno, es un tema que se puede hablar caso por caso para poder canalizarlos con el país que corresponde. Y quería continuar con las preguntas que el señor Víctor Benjamín Plaza. Perdón, a ver, discúlpeme que me estoy saltando preguntas de aquí arriba. A ver, un segundito, por favor, para ponerlas más grandes. Listo. Nos está preguntando, en este caso, requisitos, perfecto. Guillermo Humansor nos pregunta si tenemos un pool de preguntas como pruebas para medir el examen de entendimiento el nivel de entendimiento antes de hacer el examen. Sí, en efecto, se tiene preparado, Guillermo, un pool de un sample paper que se le hace llegar al partner para que pueda hacérselo llegar al alumno. En el caso de Rigoberto González, nos dice, ¿el curso se está incluyendo algún ejercicio de práctica para los estudiantes? Sí, es la misma pregunta que acabamos de absolver con Guillermo. Sí, en este caso, no sé si tú tienes algún ejercicio de práctica a la hora de poner el curso, aparte de las preguntas y respuestas. Nosotros, sí, nosotros lo que, aparte de ese el mock Exam. que decíamos de esas 30 preguntas que tienen todas los cursos de GTA, que es para un poco de familiarización con lo que van a ser las preguntas del examen, nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es, pues, con ese ejercicio de simulación, que eso es una decisión nuestra, o sea, no hay que hacer obligatoriamente un curso, una práctica de simulación para llevar el curso. El curso se puede, cada trainer lo podrá pues, organizar siempre y cuando se respete el contenido, más que nada pues, de cara al examen. Cada uno se puede organizar un poco o llevar la práctica que considere. En nuestro caso sí que hacemos un ejercicio de simulación en grupo, como si fuese un caso práctico real. Y eso que nos lleva pues al final esas 4 sesiones de 2 horas, unas 8 horas en total, más o menos, pues con la idea de que todo lo que se va viendo en el contenido del curso, bueno, pues lo podáis trasladar a esa situación real y bueno, pues muchas veces pues con una vez que empiezas a tocar, por así decir, las cosas, es cuando uno se da cuenta y dice, pues mira, pues esto es el trabajo en progreso significa esto, que esto es lo que pasa cuando lo cambio, cuando tengo un especialista en el proyecto y de repente ese especialista me condiciona todo el flujo, pues es lo que queremos buscar con esa simulación, pero esa es la opción. Rigoberto nos puntualiza que se refería a como ejercicio, se refiere a ejercicios interactivos con los conceptos cuando se brinda el curso a estudiantes. Claro, un poquito del Train the Trainers, ¿no? Ahí es donde se darán los tips and tricks para poder abordar este tema. Sí, eso sí, eso cuando ya coordinemos el Train the Trainer, eso sí, podemos diferentes tipos de recursos o, bueno, pues, o posibles herramientas o ejercicios que se pueden hacer pues, para todo lo que es la gestión de pues, el trabajo en progreso, el tema de especialista, no especialista, todos esos conceptos se pueden trabajar, lo podemos comentar también. Perfecto, gracias. Espero que hayamos respondido sus preguntas. Ahora vamos con Víctor Benjamín Plaza. Quiere saber si hay un cambio en la demanda o cómo los afecta a los proveedores del proyecto. A los proveedores del proyecto. Al equipo que está desarrollando el proyecto, no sé si se refiere... Yo presumo que sí, a ver que nos comente. Sí, se refiere al equipo que está desarrollando el proyecto. Pues, lógicamente, Kanban es un marco, es uno de los marcos ágiles, o sea, tenemos que ser bastante adaptativos. Entonces, bueno, pues al final lo que también buscamos es que los ciclos, desde que una de las tarjetas, podríamos decir, uno de esos ítems, entra en el flujo hasta que salga, sea lo más pequeño posible. Entonces, si reducimos los tiempos de ese flujo, que es uno de los objetivos con las métricas, ver cómo lo podemos ir reduciendo, pues también vamos disminuyendo la posibilidad de que haya un cambio importante en cuanto a la demanda. Pero en cualquier caso, como siempre hay una etapa previa, sea un tablero de proyectos, sea un tablero de portafolio, donde vamos viendo toda
la carga de trabajo que puede ir avanzando, pues en función de la disponibilidad de personas dentro de un proyecto, de equipos de proyecto dentro de una organización, pues se puede modular. Se puede decir, oye, pues nosotros no tenemos capacidad para más de 10 proyectos en marcha dentro de nuestra organización o de 10 elementos dentro de nuestro equipo de proyecto, pues tenemos que establecer una política de priorización. Y esa política de priorización la podemos establecer nosotros internamente, con lo cual pues está bien, pero no lo idóneo, pero a lo mejor tenemos que hablar con nuestro cliente o con nuestro usuario, por así decirlo, decir, oye, pues vamos a implicar a ese usuario en esa política de priorización. Es decir, el usuario, el cliente siempre va a estar, le podemos compartir nuestro tablero, porque lo que queremos es que todo el mundo esté al tanto de lo que estamos haciendo, y en función de esa política, pues el propio cliente es el que te va a decir, oye, pues esto no lo metas en el tablero, en el flujo, y a cambio de esto, pues cambiamos esta otra tarjeta, este otro POSIT, por así Sergio, decirlo, lo metemos. y en el caso de los proyectos en curso, nos puntualiza Víctor Benjamín, que en el caso de los proyectos, que se refiere también a los proyectos en curso, es Pues decir, sí. la pregunta está hacia los proyectos en curso. Si tenemos un proyecto en curso, la política o el enfoque es lo mismo, es proyecto iniciado, el objetivo debería ser proyecto terminado, antes de empezar otro. Vamos a empezar otro si no tenemos capacidad para empezar uno nuevo. Si hay que parar un proyecto, pues igual que una tarjeta normal de un proyecto se queda bloqueada, pues puede haber proyectos en curso que se queden bloqueados. De hecho, en el ejemplo anterior había disculpame un segundo, vuelvo por aquí. Al final aquí se colocó en este tablero una columna adicional que era para visualizar todos los proyectos que estaban empezados, pero se habían quedado parados por algún motivo. Bien porque habíamos llegado a una etapa de evolución donde el cliente no tenía muy claro por dónde seguir. O porque desde arriba de la organización alguien había cambiado de objetivo y había dicho, párame eso y arrancamos otra cosa. ¿Vale? Pero eso, a nosotros, ese proyecto, pues se quedaba ahí con un punto rojo bloqueado. Todo el mundo sabía en la organización que ese proyecto había consumido recursos y un esfuerzo y no había dado un resultado, y las métricas seguían afectando. Le decía, oye, este proyecto lo empezamos en tal fecha, no está terminado, y de alguna manera pues sí que se visualizaba, o sea, no se perdía esa información, se visualizaba que alguien con el nivel de autoridad suficiente había decidido que ese proyecto se parase. Entonces, bueno, pues si el que tiene autoridad en un momento dado para dar a un proyecto lo decide parar, pues él también, esa persona asume que toda esa inversión o ese esfuerzo y esas horas pues se quedan ahí sin retorno. Entonces, es una manera de decir, oye, que sepas que hasta esto se mueva otra vez, tú vas a ser responsable de que eso esté ahí parado. Entonces, sí, Kanban lo que nos ayuda es a identificar o bien un bloqueo porque no se puede avanzar porque nos falta algo, o bien porque un proyecto o un elemento dentro de un proyecto se queda parado por circunstancias, porque alguien ha decidido que se quede parado, pero no se elimina del tablero, se queda ahí en el tablero e incluso puede afectar a un momento dado a la carga de trabajo, al trabajo en progreso, decir, oye, en esta etapa no puede haber nada más que 3 tarjetas, sean de proyecto o sean de una tarea dentro de un proyecto, y hay una que está ocupando un espacio y no deja pasar a otra nueva. Hay que solucionarlo. La idea es, una vez que hemos empezado un trabajo, hay que despacharlo, hay que darle el avance. Entonces, como se visualiza y además se pone en rojo, recuadrado, y pues todo el mundo lo ve y al final ese proyecto termina por seguir avanzando. Y en un momento dado, si deciden cancelarlo ya para siempre, pues nada, se cancela y eso ya iría pues a cuenta de resultados, pues a pérdidas o lo que fuese, que también puede pasar en un momento dado. Pues si un proyecto deja de ser estratégico o interesante, se puede parar. Aquí en este caso pusimos eso, una columna de proyectos que empezaban y se quedaban parados. No sé si era Ok, eso. gracias. Yo creo que sí, debemos haber absuelto su... se queda perfecto. Ya, yo creo que sí absolvimos su duda. Ahora vamos con Judith Laguardia. Nos dice, muchas gracias por tu feedback, Judith. Dice, felicitaciones por el contenido, sobresale de lo Gracias, común Judith. que hay en el mercado. Sobre todo el concepto de value stream mapping que potencia la productividad en las empresas. Su pregunta es, si luego de este curso el asistente es capaz de implementarlo en su empresa en un nivel básico o debe contratar consultoría. Gracias por tu pregunta, Judith. Hombre, lo suyo sería que podría empezar, pero si contrata a alguno de los partners de GTA, pues muchísimo mejor, claro. O sea, eso seguramente que le íbamos a dar nosotros o cualquiera de los partners de GTA que se acrediten para Kanban, pues sería un refuerzo estupendo. El curso, hombre, al final el curso es un curso como he visto, de una semana, y
y todo esto es como cualquier otra práctica de gestión de proyectos o de desarrollo de cualquier concepto, de cualquier otra disciplina, pues luego ponerlo en marcha, aunque uno tenga sus conocimientos básicos, pues no va a ser igual de eficiente que si cuenta con un consultor en un momento dado externo o una empresa externa que tiene mucha más experiencia y que ciertos errores pues ya los han pasado en carne propia y bueno, pues los pueden llegar a evitar. Pero en principio todo el esquema de Kanban, el básico e incluso algunos elementos de implantación, se puede, con el curso, se puede empezar como decía, desde el estado en que esté esa empresa, poquito a poco a ir implementándolo y mejorando. Lógicamente, con expertos externos, pues todo se agiliza, se va mucho más rápido, pero bueno, un alumno que esté certificado podría atreverse a empezar a hacer las primeras implantaciones de Kanban, porque además lo que hemos visto es todo lo que hay que hacer de Kanban, pero la casa se construye ladrillo a ladrillo, entonces, bueno, pues no, esto si empiezas un viernes no va a estar el lunes, pero poquito a poco pues se puede ir haciendo mejoras, siempre hay rechazo al cambio, siempre hay gente que le parece algo mal, pero eso le pasa en todos los lados. Pero la idea es, hombre, como conocimiento básico para arrancar, sí, que se dará cuenta esa persona que necesita un refuerzo para ir más rápido, pues seguro que también. Excelente. No sé si te he respondido. Yo creo que sí, espero que sí. Si tienen alguna otra pregunta. Ya, sí, le respondimos, nos dice Judith. Si tienen alguna otra pregunta, aprovechamos. De mi lado, muchísimas gracias, muy agradecido. Y realmente muy interesante este enfoque con Kanban. Espero tener esa certificación pronto. Saludos. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, no hay más preguntas, los invito a informarse sobre esta certificación. Estaremos teniendo la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Y nada, si quieres puntualizar algo más, Sergio. Pues por mi parte, nada más. Daros las gracias a vosotros por la colaboración para el desarrollo de este estándar. Espero que, y confío seguro que iremos desarrollando en futuras colaboraciones otros marcos de certificación, y a todos los partners de GTA, pues que queráis acreditados, pues también. Breve tendremos ya las fechas para el Train the Trainer, y encantado de poder compartir esta experiencia también con ellos, porque seguramente que hay puntos en los que se pueda hacer esa mejora y evolución, pues entre profesionales seguramente que le demos una versión 2 enseguida al esquema de certificación. Muchas gracias. Sí, también Víctor nos pide si tenemos bibliografía. Sí, es parte del material que se les hace llegar. Sí. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Adiós.